Bendiciones para todos los hermanos y los amigos que van a oír este hermoso tema que traigo en esta noche. Bueno, primeramente dando gracias al Señor por sus ricas y abundantes bendiciones que hasta el día de hoy pues Él nos ha sostenido y gracias a Él aún estamos en pie. Bueno, es para mí un privilegio maravilloso el poder traer la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre Eterno, Yahweh, nuestro Elohim, para cada uno de ustedes. Así que al hablar de lo que es el tema de la palabra de Dios, vamos a encontrar una fuente inagotable de inspiración donde nosotros podemos encontrar allí grandes promesas para los hijos de Dios. Pero también allí hay la retribución o lo que el Señor tiene para aquellos también que pues no obedecen a su palabra. Aquellos que tergiversan la escritura, la palabra de Dios, también pues hay recompensa para ellos, pero no para bien, sino para mal. Entonces, en esta hora les traigo un mensaje titulado Paradojas de los diezmadores. Ese es el tema que traigo en esta hora. Y pues no es un tema muy extenso. Quiero hablar acerca de pues de lo que son las contradicciones que hay en todos aquellos que dicen diezmar de la forma como lo enseña la escritura. Hago énfasis en esto en cuanto a lo que son las paradojas de aquellos que diezman actualmente en el pacto de la gracia. Entonces, voy a tomar algunos pasajes bíblicos para poder dar pues ya inicio a este tema en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías o Yahshua el Mashiach, su nombre en hebreo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Y quiero tomar como texto inicial la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 16, que dice lo siguiente. Dice la escritura así: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a partir de aquí. Vamos a tomar este texto como el texto central de lo que vamos a tratar en esta noche, y luego vamos a contextualizar el resto de pasajes bíblicos que vamos a mirar a continuación. Bien, vamos a ir desarrollando el tema. ¿Por qué digo o menciono acerca de las paradojas de aquellos que diezman? Antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer un pequeño análisis en cuanto a este pasaje y otros más. Y luego, como les dije, contextualizamos todo el resto de la escritura o de los textos que vamos a mirar en esta noche. Bien, cuando aquí encontramos en esta carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 16, encontramos algo muy importante, que Pedro reconoce que habían cosas que el apóstol Pablo había escrito que eran difíciles de entender. Aún él, siendo un apóstol muy reconocido, ya que Pedro pues fue a quien el Señor le dio las llaves del reino o la autoridad para él abrir la puerta en el día de Pentecostés, cuando él allí da un sermón
donde él da la disertación de la palabra del Señor y abre allí, usa aquellas llaves, aquella autoridad que el Señor le da, y se arrepienten en su primer sermón en medio del público, como 3,000 personas, dice la escritura, que en ese día. Ese día se convirtieron como 3,000 personas. Y él reconoce que Pablo en sus cartas escribió cosas difíciles de entender. Que aún él, siendo uno de los apóstoles, repito, y teniendo también la unción del Todopoderoso, la unción del Espíritu, y reconocía que habían cosas difíciles de entender. Miremos, siendo él un apóstol. Ahora bien, miremos lo que él dice en este pasaje bíblico que he leído. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y aquí está hablando precisamente acerca de lo que era la venida del Señor. Y en muchas otras cartas hablaba de cosas difíciles, dice él, de entender, ¿cierto? Dice, las cuales los indoctos. ¿Cuáles son esos indoctos? Esas personas que no tienen un conocimiento acerca de lo que dice la Biblia. Son personas inexpertas en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Son personas que no son doctos, no han sido instruidos de una forma eficiente en la palabra de Dios, sino que son ambiguos a la hora de hablar de algún tema, o también cuando ellos van a leer las escrituras, pues no las entienden. Y muchos pues las enseñan de la forma como ellos lo entienden, como a ellos les parece, y lo acomodan a su propio parecer. Pero aquí es donde tenemos que nosotros tener mucho cuidado, hermanos. Aquí es donde nosotros tenemos que mirar bien qué es lo que realmente nosotros vamos a decir, o qué es lo que vamos a enseñar a través de la palabra de Dios. Porque no sea que nos estemos metiendo en un problema grande con el Señor, y esto va a comprometer nuestra salvación. Repito, aquí podemos ver cómo el apóstol Pedro dice, los cuales los indoctos e inconstantes, aquellas personas inestables, que no están cimentadas, que no están definidos, son personas inestables, dice los inconstantes, que se refiere a lo mismo. Dice, tuercen, dice, como también dice las otras escrituras. ¿Y cuáles son las otras escrituras? Para ese entonces, cuando Pedro ya escribe las cartas, ya podemos entender que antes de escribirse las cartas existían lo que era la ley. O sea, hablando de la Torá, el Antiguo Testamento. De hecho, que se dice históricamente que ellos manejaban ya una Biblia conocida que era la Septuaginta, aquella que fue escrita por los 72 ancianos que fueron enviados a la isla de Faros, que estaba cerca de Alejandría. Y ya para el tiempo de nuestro Señor Jesús, o en su manifestación, ya estaba este canon bíblico conformado por el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la Septuaginta. Ya se dice que históricamente ya para ese entonces se manejaba la escritura ya de esta forma, ya que estaba en un compendio manual, ¿ve? Y estaba traducida al griego. Bien, entonces aquí podemos encontrar algo. Cuando ellos dicen las otras escrituras, se está refiriendo a lo del Antiguo Testamento. Entonces miremos algo, que no solamente hay aquí algo tremendo que analizar. Es que
Hay unos pasajes bíblicos que voy a traer aquí a colación en este momento para que los miremos. Las graves consecuencias de torcer las escrituras, de quitarle o de añadirle, cosa que está prohibido por Dios. Y estos pasajes bíblicos, muchos de los predicadores los pasan por alto, los omiten y no le prestan atención a esto. Por eso cuando el apóstol Pablo habla allí en Gálatas capítulo 1, de los versos 8 en adelante, cuando él habla, por ejemplo, dice que si aún él o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente del que ellos han recibido, dice que sea anatema. Y sabemos que anatema significa maldito. Eso significa la palabra anatema. Entonces aquí, miremos lo que dice. Voy a mencionar 3 textos bíblicos donde enfáticamente Dios no da ningún aval para que alguien intente cambiarle o quitarle o añadirle. En este caso sería restarle o sumarle a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto trae unas consecuencias graves, unas consecuencias muy graves a aquel que quiera torcer las escrituras o añadirle o quitarle. Miremos lo que dice en el libro de Apocalipsis, Revelaciones. Capítulo 22, el verso 18 dice lo siguiente, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Miremos lo que dice acá. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Podemos notar aquí, cuando dice que si alguien añade, o sea, habla de aumentar, de sumarle. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y ya sabemos que el libro de Revelaciones presenta una panorámica algo, digamos, terrible. Y también lo que se refiere a los eventos cataclísmicos que se pueden ver a través de este libro, de lo que el apóstol Juan menciona, son juicios de Dios que son muy devastadores, muy severos, muy fuertes. Así que Dios no va a dar por inocente o pasar por alto a alguien que tuerce las escrituras, a alguien que le añade o a alguien que le quite. Notemos que aquí la palabra que enfatiza es añadir, ¿no? Si alguno le añadiere, Dios va a traer sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ya sabemos que estas plagas son castigos donde Dios, por mostrando a través de su indignación por causa del pecado del hombre, Dios trae un juicio devastador sobre cada una de aquellas personas que le desobedecen. Entonces miremos algo aquí muy importante. Ahora ven, este es un texto muy relevante, aclaro. El otro punto está más abajo, pero antes de eso quiero leer otros pasajes bíblicos más. Textos relevantes los cuales muchos ignoran. Hay pastores, ministros que pasan por alto estos pasajes bíblicos, no los leen. Y muy poco he escuchado a ministros enseñando sobre estos pasajes bíblicos, ¿ve? Porque a ellos no les conviene. De hecho que la palabra les está cayendo a ellos mismos. Y miremos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 13. Dice, mas los malos hombres, escuchen bien, mas los malos hombres y los engañadores, dice, irán de mal en peor. Dice, engañando y siendo engañados. Este es un ciclo, lamentablemente es un ciclo, donde alguien escuchó una mala información o fue instruido mal, fue adoctrinado mal. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza a enseñarle a otros como él aprendió. Y como es una persona que no escudriña, no analiza, no medita en la palabra de Dios, entonces se come el cuento de todo lo que
aquel maestro, entre comillas, o aquel apóstol, o aquel profeta le dijo, vea, es que esto es así, así y así, y la persona se cree todo lo que esta persona le dice. ¿Y qué pasa? Entonces él sigue enseñando y sabe que eso está mal y lo sigue enseñando así. Muchas veces hay muchos que saben, pero hay otros que ignorantemente lo siguen enseñando, no saben, porque es un indocto, un neófito. Y miremos lo siguiente, entonces dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Dice, engañando y siendo engañado. Esto es un ciclo secuencial donde el uno engaña al uno, después pasa a ese y engaña al otro, y el otro engaña al otro, y secuencialmente es una cadena que ha empezado desde atrás, desde el Génesis. ¿Eh? Allí Satanás engañó a Eva. Eva, por ende, engaña también a Adán. El hombre allí es engañado. Y sucesivamente, Satanás a través de su simiente sigue engañando una y otra vez a la humanidad, a los hijos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no caer en sus mentiras, en sus artimañas, porque Satanás es padre de mentira. Es el engañador por naturaleza. Ahora miremos lo siguiente. Proverbios capítulo 30, el verso 6, miremos lo que dice. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Miremos que tenemos dos pasajes bíblicos, que es Apocalipsis 22, capítulo 18, ¿cierto? Ahora tenemos Proverbios, que son textos que son paralelos, ¿sí? Y hay otro más que lo va a mencionar. Son tres pasajes paralelos acerca de lo que habla de no añadir ni quitar. Dice Proverbios 36, entonces, no añadirás a sus palabras. No podemos añadirle esta palabra, tenemos que predicarla como está ahí. Gústenos o no nos guste, pero es mejor que nos guste. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da vida a nosotros, la que nos instruye para poder nosotros obtener la salvación. ¿Sí? Entonces miremos, no añadas a sus palabras, dice acá. ¿Para qué? Para que no te reprenda. ¿Y quién es el que lo va a reprender? El Señor. Y seas hallado mentiroso. Y si nosotros somos hallados mentirosos, ya sabemos las consecuencias que tenemos. Según Apocalipsis nos dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos, sino al contrario van a tener su retribución en el lago de fuego. Todos los engañadores, los mentirosos, todos aquellos ladrones, homicidas van a estar allí en el lago de fuego. Ahora, Deuteronomios, capítulo 12, el verso 32, miremos lo que dice. Deuteronomios, capítulo 12, el verso 32. Ya le dije que estos son textos, les he dicho que estos textos son paralelos. Aquí dice, Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, dice, cuidarás, o sea, debe tener mucho cuidado, observar bien, abrir bien los ojos, de hacer todo lo que yo te mando. Dice, no añadirás, viene por tercera vez la palabra añadir, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿A qué se está refiriendo esto? Que el pueblo de Israel, el pueblo que él había escogido, el pueblo de Yahweh, en ese entonces tenía que guardar todos los preceptos, todas las ordenanzas, todo lo que el Señor había establecido en la Torá. Todas las 613 leyes tenían que cumplirlas, no podía quitarle ni añadirle. Pero desgraciadamente hoy en día la mayoría de iglesias o personas religiosas que se dicen conocer de Dios han hecho una ensalada de la palabra de Dios, donde muchos le quitan, le ponen, le suman y le restan, y toman lo que a ellos les conviene. Toman lo que a ellos les conviene nada más, y el resto lo desechan. He de entenderse que lo que está en la ley, lo que estaba en el antiguo pacto, muchas cosas que se escribieron fueron dadas al pueblo de Israel y no a la iglesia. Ahora, de ahí que la ley fue magnificada, entonces nosotros
obviamente tenemos ley, tenemos directrices de parte del Señor Jesús, el Hijo de Dios. No es que no estemos, estemos como animales desbocados, que no tenemos un orden, no. Sí tenemos unas pautas y unas normas que cumplir, unos estatutos establecidos por Él en este nuevo pacto. Claro que sí, pero miremos algo muy importante acá. Resulta que cuando yo les mencioné a usted acerca de parajo, eh, perdón, paradojas de los diezmadores, estoy diciendo contradicciones. ¿Por qué? Miremos este punto que ellos argumentan, y eso voy a tomar como el punto 1. Muchos toman a Abraham como el ejemplar para diezmar, ¿verdad? Ustedes lo han oído. Entonces dicen, nosotros tenemos que diezmar porque nuestro padre Abraham diezmó del botín de guerra y ya, hasta ahí. Eso es todo el argumento que ellos esgrimen. Dicen, bueno, es que nosotros tenemos que hacer lo que el padre Abraham hizo porque él es el padre de la fe. Y como nosotros somos los hijos de fe, entonces nosotros tenemos que hacer eso. Ese es el argumento de ellos, ¿cierto? Ahora bien, resulta que cuando ellos toman ese punto, pero hay muchas otras cosas más que implican allí. Cuando viene, por ejemplo, acerca de dar las primicias, que es un tema que yo traeré después, pero solamente va a tocar algo muy leve acá. Dicen ellos, bueno, las primicias tenemos que darlas, traérselas y presentárselas y dárselas al pastor. Supuestamente, como que el pastor es el intermediario o el sacerdote en la gracia. O sea, hacen un paralelismo entre el sacerdote, el sacerdocio arónico y el pastorado en el pacto de la gracia, o los apóstoles, o los profetas, o los evangelistas y pastores. Entonces ellos hacen un paralelismo, una comparación, una semejanza, que así como ellos allá recibían los diezmos, recibían las primicias y todas aquellas cosas, entonces el pastor también tiene el mismo derecho. ¿Ve? Ese es el argumento de ellos. Entonces mire que aquí viene la primera paradoja, la primera contradicción. Ellos toman como ejemplar supuestamente a Abraham para dar el diezmo en la gracia, porque Abraham se lo dio a Melquisedec y Cristo venía, según el orden, era del orden de Melquisedec. Sí, la Biblia lo dice. Entonces que por ende ese es un diezmo que está fuera del margen de lo que fue la ley mosaica. Entonces por ende no tiene nada que ver con lo que hay en la ley, ¿cierto? Pero las primicias sí las toman de lo que está en la ley. Ahora, note la paradoja ahí. Supuestamente toman el diezmo de Abraham, ¿cierto? Porque el diezmo de Abraham es diferente al diezmo levítico, porque el diezmo de Abraham fue un diezmo mixto, un diezmo de un botín de guerra. No era lo mismo. No es el mismo diezmo que Dios exigió al pueblo de Israel, el cual consistía en productos del campo y animales. Y las primicias de los rebaños, de los frutos del campo, las primeras semillas, aquellos frutos que florecían primero y estaban, esos se tomaban como primicias, tanto del hombre, tanto de los animales, como de lo que era la simiente de la tierra, del fruto. Todo esto, de ahí había que apartar las primicias. Entonces, mire que es una ensalada, es una mezcolancia. Quieren tomar el diezmo de Abraham, pero quieren tomar las primicias según la ley. Cosa que las primicias ya para el tiempo de la gracia, en el tiempo que estamos nosotros, ya no aplican literalmente, porque todo eso tenía una connotación a la parte espiritual. Ya eso lo hablaré más después. Ahora, el segundo punto, la segunda paradoja está aquí. Presten atención. Según lo que nos enseña el Señor o Yahweh de los ejércitos, en Números capítulo, y voy a mirar allí,
algo, espero encontrar este pasaje bíblico que está allí en Números. Bien, miremos aquí lo que dice Números capítulo 18, el verso 20. Y, y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora miremos algo. El verso 25 dice lo siguiente: y habló Yahweh a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Ahora bien, vamos a la segunda paradoja de aquellos que dicen diezmar, según la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la segunda paradoja? Resulta que los que toman el diezmo de Abraham, estos pastores que reciben el diezmo de Abraham, según el diezmo de Abraham, o la forma como Abraham diezmó, ellos dicen que ellos sacan el diezmo de los diezmos. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Porque el diezmo de los diezmos Dios lo ordena es al pueblo de Israel, no, no a la nación, no, no lo dio Abraham. Abraham no dio el diezmo de los diezmos. La Biblia dice que solamente Abraham tomó la 10ª parte de aquel botín de guerra, escúchese bien, y solamente él lo dio una sola vez, porque no hay registro histórico de que él le haya seguido dando diezmos a Melquisedec. Abraham solamente diezmó una sola vez, y de un botín de guerra, lo cual era un botín mixto donde incluía tanto oro, plata, mercancía, telas, bueno, todo esto fue lo que Abraham diezmó. Pero Melquisedec, por ninguna parte se registra que Melquisedec, quien recibió los diezmos en ese entonces, haya sacado un diezmo de diezmos. Ni tampoco sacó Abraham un diezmo de diezmos. Pero el diezmo de diezmo que fue establecido fue directamente dado a los hijos de Leví, o a la tribu de Leví, la cual no recibió tierras ni heredad. Según lo que dice la Biblia acá, el diezmo de los diezmos era un mandamiento que fue dado al pueblo a los levitas y sacerdotes. Ellos tenían que sacar el diezmo de los diezmos. Entonces, mire la segunda paradoja. Toman el diezmo de Abraham y le sacan el diezmo de los diezmos que es sacado de la ley mosaica. Mire la mezcolancia que hay ahí. Por lo tanto, hay una tergiversación terrible de la escritura en ese punto, porque nada tiene que ver. Si alguien va a diezmar como Abraham lo hizo, entonces tiene que hacerlo una sola vez y de un botín de guerra, y tiene que ir a conquistar una nación, ir y pasar a aquellas personas a espada, destruirlos o matarlos, y rescatar allí a los prisioneros y traer el botín y luego sacar la 10ª parte. Eso tendríamos que hacer nosotros. Pero la pregunta es, ¿puede un cristiano en la gracia matar a alguien? Lo cual es incorrecto, porque Abraham lo hizo. Abraham, con sus 318 criados, dice que derrotó a aquellos reyes, a aquellos ejércitos invasores. Entonces, mire, si nosotros tomamos los ejemplos de Abraham, caeríamos en actividades que nada tienen que ver con el pacto de la gracia. Estaremos fuera. Entonces, mire la segunda paradoja, la que les presento. Ahora, la tercera paradoja que viene es lo que mencionamos allí en Malaquías capítulo 3, el verso 10. Cuando muchos toman este pasaje bíblico y esto lo hacen ignorantemente. ¿Por qué? Porque dicen, y lo he escuchado en muchas ocasiones por muchos
reverendos o ministros que dicen, bueno, es que nosotros tenemos que diezmar como Abraham. ¿Ve? Y toman el texto el evento que sucede allí, del diezmo de Abraham, y luego relacionan con lo de Malaquías capítulo 3. Cuando, por ejemplo, ellos dicen, para salirse, cuando uno les menciona, bueno, pero esto era en la ley. No, pero es que mire que Abraham sí diezmó antes de la ley, lo cual él lo hizo fue en la gracia. Y ellos enfatizan que cuando Abraham diezmó era un tiempo de gracia, o como decir una dispensación, como ellos lo enseñan. Pero resulta que nosotros encontramos un pasaje bíblico que está allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y lo voy a leer, creo que es el 18, donde claramente nos enseña algo, y esto lo mencioné cuando hice la apertura de este canal. Mencioné este pasaje bíblico, pero lo voy a mencionar en esta noche para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que nos enseña la Escritura a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y miremos lo que dice. El verso 17. Miremos lo que dice del Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, escúchese bien. Pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de ¿quién? De Jesús el Mesías. Sin duda ninguna. Entonces no era el tiempo de gracia. Entendamos algo, que en Dios siempre ha habido gracia y misericordia todo el tiempo. Pero Dios fijó, después de su venida y su muerte y resurrección, abrió el periodo de lo que es la gracia, el cual entendemos que en orden cronológico de tiempo, en lo que ha transcurrido el tiempo desde su venida, su ascensión al cielo, 2000 y algo más de años ha pasado, ¿verdad? Entonces mire que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Del Mesías, de Yahshua. ¿Eh? Miremos eso está muy claro aquí en la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, como les dije, la tercera paradoja es que ellos toman de Malaquías capítulo 3, el verso 10, lo cual era un mandamiento dado directamente al pueblo de Israel, y ese diezmo hacía parte ¿de dónde? Hacía parte de la ley mosaica, como lo entendemos todos. Y nada tiene que ver con el diezmo que dio Abraham. Nótese la mezcolancia que hacen ahí. Ellos se contradicen de aquí y de allá. ¿Por qué? Porque cuando van a catequizar a un candidato para ser bautizado, siempre toman Malaquías capítulo 3, el verso 10, y luego se remiten a Génesis capítulo 14, el verso 20. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, lo puedo decir con plena certidumbre de que yo, cuando empecé mi vida cristiana, lamentablemente, pues fui instruido de esta manera errática. El pastor que a mí me estaba instruyendo en ese entonces, pues no era una persona docta. Era muy indocto en este punto y en muchas otras cosas más. Y él me enseñó y me dijo, me recuerdo en aquella ocasión que me dijo, vea, hay que diezmar porque si no tenemos una maldición encima. Y nosotros no vamos a ser prosperados ni espiritual ni físicamente. Bueno, total que pues me metí un terror psicológico donde muchas veces, por circunstancias adversas, pues en muchas ocasiones no cumplía con este punto de dar el diezmo como tal. Pero fueron más las veces que cumplí con esa ley religiosa que las que no cumplí. Pero cuando no cumplía, entonces, ¿qué pasa? Me sentía mal, me sentía pecador, me sentía, bueno, indigno de todo. Y así viví por muchos años, pero gracias a Dios que pude entender esta verdad, la cual les estoy compartiendo a ustedes, porque esto no lo enseñan ellos. Y nunca lo enseñarán. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene. El día que enseñan esto, pues se les caerá la máscara y ellos van a tener que pues recoger sus palabras y retomar todo otra vez y enseñarlo como es. Pero ellos, por el orgullo, por su arrogancia, no lo van a hacer. ¿Bien? A menos que ellos reconozcan realmente la soberanía y que reconozcan que le han quitado la palabra de Dios y le han añadido. ¿Ve? Porque esto que hacen ellos es añadirle o quitarle. Entonces ellos toman. De ahí que también, por ejemplo, ellos se remiten después de Malaquías, también traen a colación lo que son
el caso allí del Señor Jesús cuando habla con los fariseos y los escribas, cuando les dice en Mateo capítulo 23, el verso 23, que les dice: fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces allí ellos dicen: mire que Jesús está enseñando de que el diezmo se tiene que dar. Ahora, ignorantemente lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús está hablando allí, está hablando en tiempo aún de la ley. ¿Sí? La ley está vigente para ese entonces. Todavía no haya sido, digamos, todo lo que era el culto israelita, la liturgia religiosa que se hacía en Israel, eso tenía vigencia. De hecho, que eso se llevó inclusive hasta el año 70, cuando el templo fue destruido por el emperador Tito Vespasiano. Allí culminó todo la liturgia religiosa del pueblo de Israel, porque ya el templo se fue destruido y ya fueron esparcidos. Pero el Señor tenía que hablar conforme a lo que estaba establecido en ese momento, porque Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces Él tenía que hablar a favor de este punto. Pero mire que Él enfatiza más es en lo que es justicia, misericordia y fe. ¿Eh? Pero ellos cumplían, ahí en ese momento estaban cumpliendo con el diezmo. Pero eso no era el todo. Entonces ahí no le está hablando a la iglesia, ahí le está hablando a los judíos, a los escribas, a los fariseos. También, ahora muchos asocian, por ejemplo, cuando habla de Hebreos 7, que ya pues todos los temas ya los miramos. Hablan también de que los derechos de un apóstol, se refiere a los diezmos también. Mire que allí toman, o sea, esa sería la cuarta, el cuarto punto, la cuarta contradicción o paradoja de ellos, cuando dicen que allí el Hebreos 7 está hablando de que el cristiano tiene que diezmar, según lo que dice Hebreos capítulo 7, el verso 8. Porque he aquí reciben ciertamente hombres mortales diezmos. Pero ahí tampoco está hablando, avalando a los cristianos que tienen que recibir diezmo. ¿Por qué? Porque simplemente estaba trayendo a memoria algo que sucedió en el pasado. Ahora bien, miremos la otra, la quinta paradoja. Y ya hasta ahí, dejamos hasta ahí porque ya el tiempo se nos ha ido. Miremos lo siguiente. Resulta que cuando un pastor dice que él tiene derecho a recibir los diezmos, así como los levitas, como el sacerdote Aarón, como la tribu de Leví, porque él es el pastor y él es el que Dios ha dejado. Ahora bien, resulta que el sacerdote era el mediador o el cual presentaba lo que era la expiación, digámoslo así. Él era el medio por el cual el pueblo, digamos, podía resolver su situación de pecado o de culpa o lo que ellos hubieran cometido. Tenía que haber un mediador entre Dios y ellos, el cual era el sumo sacerdote, que de año en año se presentaba en el lugar santísimo. Tenía que presentarse, según nos dice Hebreos, que él tenía que hacer sacrificios por el perdón de pecados de él, o sea, por lo que él hubiera cometido, y también por los del pueblo. Así que entre Dios y el pueblo existían unos mediadores que eran los sacerdotes. Ellos eran. Ahora, cuando un pastor se postula en esta condición, entonces se está colocando como mediador al decir que él es semejante a lo que hacían los sacerdotes o los levitas. Porque resulta que ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahora, automáticamente, entonces le está quitando el puesto o la delegación que fue dada del Padre Celestial a su Hijo en cuanto a lo que tiene que ver que Él es el mediador. Y miremos aquí algo muy importante que lo voy a leer para ya ir concluyendo aquí sobre este tema, que está allí en Timoteo capítulo Timoteo. Vamos a mirar allí Timoteo. Capítulo 1.
Perdón, capítulo 2. El verso 5, miremos lo que dice. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios, perdón, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, hombre. Entonces, si el pastor se dice, él va a recibir diezmo, entonces tendría que él ofrecer sacrificios de animales. Y estaría sustituyendo el sacerdocio del Señor, el cual es el sumo sacerdote. El Señor es el sumo sacerdote ya en la gracia. Entonces se estaría postulando como sumo sacerdote, ¿ve? Porque el sumo sacerdote era el que era el mediador entre el pueblo y Dios. ¿Mm? Mire, esa es la quinta paradoja, la quinta contradicción. ¿Por qué? Porque se está colocando en un lugar el cual no le corresponde, porque ya en la gracia nosotros tenemos un sacerdocio espiritual, pero no para ofrecer sacrificios de animales. El pastor no va a ofrecer sacrificios por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que presentarnos ante el sumo sacerdote para que él se presente ante el Padre, que es el conducto regular. Primero tenemos que ir a través del Mesías para poder llegar al Padre. Por eso él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, él lo hará. ¿Mm? Pero muchos quieren violar esta estructura, este diseño, y postularse en el puesto de sumo sacerdote. O sea que el pastor es sumo sacerdote. Entonces, el pastor, por eso aquí es una paradoja y es algo errático. ¿Por qué? Porque precisamente los sacerdotes católicos, los curas, ellos se postulan en la posición del Mesías, donde ellos dicen el sacerdote y ellos le confiesan los pecados, supuestamente él les perdona, él los redime y los absuelve de sus culpas, de sus transgresiones. Y mira lo siguiente, mira lo que encontramos acá. Entonces, ellos dicen, no, es que nosotros oramos, nosotros velamos por ellos y todo aquello, y inventan todos estos argumentos que son realmente, pues son falacias. Pero debemos entender que solamente es el Señor Jesús quien se presenta delante del Padre por nosotros, quien es el sumo sacerdote y quien es también el abogado. ¿Mm? El resto, sea pastor o sea evangelista, sea quien sea, somos sencillamente servidores de Dios. Eso es lo que somos. Pero yo no le puedo perdonar los pecados a otra persona, ni él me puede perdonar los pecados a mí. ¿Mm? Eso es un error. Entonces estaríamos sustituyendo la obra del Mesías actualmente. Entonces, mis hermanos, hasta ahí les dejo. Así que bendiciones, un fuerte abrazo para todos. Y que el Todopoderoso les guarde y les bendiga en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús.